Podemos mirar esta imagen que tengo aquí atrás y quiero invitarles a que ustedes imaginen un poquitito de qué trata esa imagen. Muy bien, el título de nuestra meditación de hoy es Maduros o desenfocados. Y pues se trata de unas reflexiones sobre el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Desde niños nos enseñaron en las clases de ciencias naturales o de biología que los seres vivos cumplen un ciclo, cumplen con unas etapas. Las básicas que nos enseñaron son estas de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Pero además los seres humanos, como seres humanos y seres vivos, pues nosotros también cumplimos con estas etapas básicas. Desde luego podríamos incluir otras etapas, pero aparte de tener nosotros ese proceso de crecimiento biológico, se espera también que el ser humano tenga un proceso de madurez. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un desarrollo también mental y emocional a la par que se está desarrollando el cuerpo y está pasando por estos procesos ya vistos. Entonces nosotros en nuestra vida normal esperamos tener ese proceso de madurez. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Esto desde luego trata de ese proceso de madurez. Nosotros esperamos que todos los seres humanos desarrollen esa madurez, tengan un proceso normal, porque cuando una persona tiene un comportamiento diferente, ya hay algo que está mal, hay algo que está fallando. Asimismo, nuestra vida espiritual tiene un proceso y tiene unas etapas. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, él le hablaba del nuevo nacimiento. Y vemos que aquí el apóstol Pablo también está diciendo que nosotros, cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando entregamos sinceramente nuestra vida al Señor, iniciamos pues esa vida espiritual con Dios, guiados y centrados en Jesucristo, iniciamos una nueva vida, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, tenemos también como cristianos un proceso de madurez. Es lo que nosotros debiéramos en forma natural también estar desarrollando en nuestra vida espiritual. Dios espera que nosotros, los creyentes, los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, cumplamos con un proceso de desarrollo. Sabemos que Dios es un Dios de procesos. Cuando iniciamos nuestra vida espiritual, entonces se inicia también un proceso que nos debe llevar hacia una madurez espiritual. Fíjense lo que dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, capítulo 3, del 1 al 13. Voy a leerles lo que dice. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. No pueden todavía, pues aún son inmaduros. Aquí el apóstol Pablo entonces está hablando de algo que no es lo que debiera ser normal en creyentes que ya llevan tiempo en el Evangelio, que no han madurado. Así como en la vida cotidiana, material, vemos como algo que está mal, que una persona adulta tenga comportamientos de niño, por ejemplo, que algo está pasando allí.
Igualmente esto pasa en la vida del cristiano, de los creyentes. Algo entonces está mal en este caso del que nos habla el apóstol Pablo. Pero miremos entonces las siguientes imágenes donde podemos tener una idea de ese proceso que los seres humanos tenemos biológicamente hablando, materialmente hablando, pero que también espiritualmente debiésemos tener todos los creyentes. Esto no es simplemente que se espera que las personas que van a ser líderes, entre comillas, o van a ser guías en una iglesia o en el medio cristiano, son los únicos que debieran madurar. No, señores, esto es algo que todos los creyentes debemos de buscar, esa madurez. Miremos la primera imagen. Es un hombre adulto que ha cumplido ya su proceso y es capaz de comer. Un elemento en la vida, un aspecto en la vida que es apenas natural, que ninguno de nosotros nos asombramos por ver a un adulto que está llevando su alimento a la boca, que está comiendo. Mientras que un niño, pues es también un bebé normal, natural, que esté siendo alimentado, porque él todavía no está en la capacidad de llevarse el alimento a la boca. Esto es lo que nosotros dijéramos, pues, la forma natural del crecimiento. El adulto entonces, sin mayor esfuerzo, casi que inconscientemente puede llevarse el alimento a la boca. El niño no, el niño necesita ser ayudado. Miremos este texto que nos habla del libro de Hebreos. El autor de Hebreos está diciendo algo que es preocupante, también es algo que inquieta, que algo está mal. Dice así: en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esto lo encontramos en Hebreos 5, del 12 al 14. Fijémonos entonces cómo el apóstol, o el escritor del libro de los Hebreos, está llamando la atención a los creyentes, a los hebreos. Dice: a estas alturas ya deberían ser maestros. Imaginémonos el proceso que debe de vivir una persona desde que nace hasta que puede llegar a ser maestro. Tiene que haber todo un proceso de crecimiento, de estudio también y de preparación para llegar al punto de poder ser maestro. Y dice también en Hebreos, aquí lo que acabamos de leer, dice: es tal la inmadurez de ustedes, o es tal su inmadurez, que necesitan leche en vez de alimento sólido. Si nosotros vemos a un adulto como este que está aquí siendo alimentado de esta manera, nos debe sorprender, ¿cierto? Aquí hay algo que no funciona. ¿Qué pasó con este adulto que no aprendió a llevarse la comida a la boca? No aprendió, en lo que está diciendo el autor de Hebreos, a comer alimento sólido, que debe estar entonces recibiéndolo, podríamos llamar de la siguiente manera: papilla espiritual. Cuando debiera ya estar recibiendo alimento sólido, toca darle papilla espiritual. Es entonces la molestia y el llamado de atención que le hace a los hebreos el autor, porque son personas espiritualmente inmaduras, tienen comportamientos inadecuados conforme al tiempo, a lo que han recibido, a su formación como creyentes.
Recordemos que esto es algo, este crecimiento, este desarrollo, esta madurez espiritual es algo que Dios espera de todos los creyentes, no de algunos. Cuando nosotros entonces vemos esos comportamientos infantiles que son inapropiados, podemos llegar a decir, uy, esa persona está como desenfocada, así no es. ¿Qué le sucede a esa persona? Está desenfocada. Quiero invitarles entonces a volver a esta imagen que les invité a ver al comienzo, y precisamente vemos aquí, es una imagen desenfocada. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué ven ahí? Seguramente ya han imaginado un poquitito de qué trata, ¿cierto? Algunos podrían decir, no, esto es un atardecer o un anochecer en una ciudad y unas luces, bueno, podemos imaginarnos algo, pero realmente lo que sí podemos nosotros estar de acuerdo es que no podemos estar seguros de qué es lo que se está viendo ahí. Es una imagen que muestra algo, pero que no es claro, es borrosa, está desenfocada, su información no es clara. Y esto es lo que pasa con algunos cristianos, con algunos creyentes. Cuando decimos nosotros está desenfocado, nos referimos en este caso de esta imagen al tema, al campo de la óptica. Esta es una imagen y tiene que ver con los efectos de la óptica. Rápidamente entonces vamos a ver algunos detalles sobre el tema de la fotografía. Es un tema que siempre me gusta a mí y quiero tocar nomás un aspecto que es bastante sencillo y que podemos todos comprenderlo. Hay dos formas de tomar fotografías en sentido, digamos, básico. Una cámara profesional no solamente tiene el lente para enfocar, sino tiene también algo que se llama el diafragma. Entonces quiero invitarles aquí a ver esta imagen. Esta imagen son unas muñecas rusas, ¿cierto? Estas muñequitas llamadas matrioscas, mamuscas, babuscas, y podemos verlas así de primera mano, mirarlas así rápidamente, pensamos, las vemos, todas son muy parecidas, incluso podríamos llegar a decir son iguales, pero si nos fijamos un poquitito en los detalles, nos damos cuenta que no son iguales. En este caso de esta fotografía, como les decía, básicamente hay dos formas de tomar una fotografía, y en este caso es la primera, que se llama profundidad de campo. Si ustedes miran desde aquí, desde el primer elemento hasta el último, lo vemos nítido, ninguna imagen está borrosa. Para lograr esto, simplemente el diafragma debe llevarse hacia el mayor número, el número más alto, y así entonces se logra este tipo de imagen. Cuando yo cambio la posición del diafragma, la llevo al otro lado, quiero mostrarles en la siguiente gráfica qué sucede. Este tono amarillo, aquí vemos al fotógrafo, ¿cierto? Con su cámara, aquí están los elementos que está fotografiando, vemos uno atrás y uno adelante que están borrosos. El campo focal se ha disminuido cuando yo giré, cuando yo moví el diafragma al otro extremo. Este siguiente gráfico también nos muestra, dice aquí sujeto enfocado, el objeto que está aquí entonces se va a ver nítido, pero lo que está adelante, lo que está atrás se va a ver borroso, desenfocado. O sea, lo único que va a estar claro realmente es lo que está aquí, y según qué tanto yo haya movido el diafragma, si lo llevo hasta el punto mínimo de diafragma, es cuando entonces, al número más pequeño, entonces voy a cerrar el campo focal, este campo amarillo. Y es así que podemos ver la misma imagen. Mírenlo así, esto es como lo vimos al comienzo, ¿cierto? Con profundidad de campo. Y miremos cómo queda si yo cambio la postura, la posición del diafragma. La misma imagen, miremos aquí está borroso, la segunda está algo borroso, esta está nítida, pero la de atrás borrosa y la de más atrás más borrosa.
Nosotros como cristianos, como creyentes, debiéramos tener claridad en que debemos tener enfocada nuestra vida en Jesucristo. Esta imagen aquí que vemos está mostrando una parte bien enfocada. Las demás, aunque son muy parecidas, no son claras, no se ven con claridad. Nosotros como cristianos debemos entonces enfocar nuestra vida en Jesucristo, tener muy bien puesta la mirada en Él y conocerlo perfectamente, al punto que nosotros podemos distinguir muy bien cuando algo no es realmente como lo que Cristo ha enseñado. Así sea una persona que quiera engañar, podemos darnos cuenta que esa persona está fuera del foco, fuera del campo donde Jesús realmente se mueve. Entonces, nuestra vida, recordemos esta imagen, debe estar enfocada en Jesús. Debemos de vivir con ese campo visual, con ese campo selectivo. No es entonces recibir cualquier cosa que nos llegue sin darnos cuenta, como que todo el que habla en nombre de Dios está hablando simplemente la verdad. Por eso dijo Jesús en Juan 10:27, dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, nuestra relación entre más estrecha sea con Jesús, entre mejor lo conozcamos, nos va a ser más fácil identificar cuando algo realmente es cristiano o es de Dios o no lo es. Por ejemplo, hace pocos días recibí una invitación a ver una película, me dijo la persona que me invitó a verla, una película cristiana muy buena. Resulta que tan solo a los 10 minutos de estar viendo esta película ya encontré aspectos que no eran. La película sí era muy buena, a nivel fotográfico, los paisajes, la escenografía, los actores, el doblaje, la iluminación, muchos detalles de la película eran realmente buenos. O sea, era una película profesional, era una película que uno diría, sí, muy buena. Pero entonces, ya en los pocos momentos, como les digo, a los 10, 12 minutos, empecé a escuchar comentarios dentro de la película, afirmaciones que realmente, aunque parecían ser de gente cristiana, no podían ser gente cristiana. ¿Por qué? Porque estaban hablando de ganar la salvación mediante su propio esfuerzo. Debían de esforzarse, ellos decían, para ganar la salvación. Y esto no es lo que Jesús enseña, no es lo que está en su palabra, en la Biblia. No dice así. Miren el texto de Efesios 2, 8, 9 lo que dice. Por favor, escuchemos este texto y aquí nos queda claro. No es el único texto que afirma esto. En el capítulo 2 de Efesios, verso 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Y el 9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si la salvación fuera por obras, entonces, entre más bueno sea yo, Dios me sale a deber. Él debe darme la salvación, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña, como uno de los principios, es que la salvación no es por obras. La salvación yo la recibo. La salvación yo la recibo cuando recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo acepto que Él sea mi Señor y mi Salvador, y empiezo a creerle, a conocerlo y a creerle lo que Él me enseña. Cuando yo doy ese paso de fe, el Señor promete que me da su Espíritu Santo. Y en otros textos nos habla, en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo es el sello que Dios pone en cada persona, que es su Hijo.
Entonces, en este caso esta película parecía muy bonita y muy hermosa y hablaban de Dios, es más, hablaban de la Biblia. Pero ya de pronto otro detalle que encontré es que resultaron hablando de la palabra de Dios y citaban otro texto, un texto de otros libros que uno decía, pero ese texto no aparece en la Biblia, ese texto no me suena a mí como que sea un texto realmente dentro del Nuevo Testamento, por lo menos no. Averiguando después sobre esta película, quién la hizo, entonces encontré que el grupo que desarrolló esta película es un grupo que habla que la revelación de Dios no está solamente en el Antiguo y Nuevo Testamento de Dios, hay una tercera parte de las Escrituras. Ya esto me terminó de corroborar, realmente no era una película, como me dijo esta persona, una película cristiana muy buena. Podría catalogarla, si la mirara nomás en el sentido de una producción de cine, como sí, como una película buena, pero cristiana realmente no lo era. Quiero entonces invitarles a mirar rápidamente solamente 3 aspectos que están presentes en creyentes que están desenfocados, y también ver 3 aspectos de creyentes que están enfocados, que son maduros, en este caso inmaduros y en este caso maduros. Qué importante que nosotros seamos muy cuidadosos en nuestra vida como creyentes, de no estancarnos, de profundizar, de crecer en mi relación con Dios, para identificar, para evitar llegar a creer en cosas que no son realmente las que Dios está enseñando. Entonces, el primer aspecto, miremos, dice, se conforma con escuchar de vez en cuando la palabra de Dios, entre comillas, cuando me queda tiempo. Entonces es una persona que seguramente cree que para él o para ella Dios sí es muy importante, pero en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque aquí vemos, dice, se conforma con escuchar de vez en cuando la palabra de Dios, con escuchar. De pronto se esfuerce un poquito y le dedique tiempo a leer, pero cuando le quede tiempo. Entonces aquí vemos que esa relación con Dios no es muy profunda. Miremos lo que pasa entonces aquí con el creyente que está enfocado, que es maduro. Dice, separa con alegría tiempos para orar, leer y estudiar la palabra de Dios, pues le renueva y fortalece. El acercarse a la palabra de Dios es algo que es valioso, importante. Fíjense que aquí dice, separa con alegría, no por obligación. Es algo que es vivo, es algo importante. Ese tiempo que tiene con Dios no es un hábito simplemente, no es algo que toca hacer, no, es algo que le causa alegría. ¿Por qué? Lo renueva y lo fortalece. Si realmente nosotros tenemos esa relación con Dios, nos alegra tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, eso nos renueva. Estudiar la palabra del Señor, estudiarla, no solo leerla, profundizarla, meditar en ella, compartir en un grupo de estudio bíblico. Eso es algo que me transforma, que me hace mejor. Entonces, la persona madura, fíjese la diferencia con respecto a la persona inmadura. Y podemos hablar, los dos son creyentes. Ahora, ¿cuál lleva más tiempo en el Evangelio? No necesariamente este. Este puede llevar más tiempo y sin embargo haberse estancado y haberse quedado en ese momento de su vida cristiana. Simplemente una persona que se conforma con poquito, toma las migajas nomás. Miremos otro aspecto de los inmaduros. No tiene problema con mentir, con burlarse o enojarse fácilmente. Así somos los seres humanos. Entonces es una persona que tiene una actitud pues simplemente superficial,
es una persona que no le da realmente cabida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Si nosotros le damos obrar en nuestra vida, Él va a fortalecernos y nos va a ayudar a ser transformados. Miren lo que hace la persona madura. Dice, su hablar es grato, es amable y sin amarguras. Resultado de un corazón transformado por Dios. ¿Por qué llega a esto? Y ojo con esta parte, no es que yo voy a aprender a mostrar una fachada de que soy buena gente, de que soy amable, de que no tengo amarguras. No. Es algo que sale naturalmente cuando yo realmente estoy buscando a Dios, estoy alimentándome, estoy desarrollando esa relación que tengo personal, esa relación es viva con Dios. No es simplemente un hábito. Dice el resultado de un corazón transformado por Dios. Es en este proceso en que Dios va transformando mi vida. Esa es una parte, y desde luego otra parte es el estar compartiendo con los hermanos, con la familia de la fe. Miremos entonces este tercer aspecto. Dice, considera buena cualquier enseñanza espiritual y que hable de Dios y la Biblia. Qué delicado, qué peligroso este aspecto. Tal vez lo miramos como algo, sí, bueno, pues no está muy bien, pero realmente es bastante grave, peligroso. Dice, considera buena cualquier enseñanza espiritual, entre comillas, y que hable de Dios, entre comillas, y la Biblia, entre comillas. Considera entonces que cualquier persona que le dice yo creo en Dios, y vengo a hablarle de las cosas que enseña la Biblia, y soy una persona espiritual, yo le dedico horas, me quedo encerrado en mi habitación, horas, días, semanas, y ya con eso cree esta persona que es inmadura, cree que está bien, tiene una imagen de ser una persona espiritual, pero esto no es suficiente. Miremos lo que dicen o lo que concibe una persona madura. Vigila celosamente la fuente de las enseñanzas que recibe, pues sabe que hay falsos maestros. Esta persona, este creyente que es maduro, tiene muy claro que en el mundo, en el medio, existen maestros que son engañosos. Entonces, vigila celosamente, dice ahí, la fuente de las enseñanzas que recibe. Es decir, que no todo lo que brilla es oro, que debemos ser conscientes de qué estamos recibiendo. Como dicen por ahí, no coma basura. Revise lo que está usted recibiendo, revise lo que usted está recibiendo por los ojos o por los oídos. ¿Qué es lo que está usted escuchando? Realmente esto que me están diciendo, que es muy espiritual y es muy bueno, es algo que Dios está enseñando. Las personas ingenuas, como esta persona, ¿sí?, se dejan entonces engañar. ¿Por qué? Porque encuentran otros que tienen una apariencia de piedad. Miren cómo lo dice en Efesios 4, 11 al 15, el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta primera parte está hablando el apóstol Pablo del plan que Dios estableció para la iglesia. Y dice que él constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. Los apóstoles son los que conocieron a Jesús y que estuvieron desde el comienzo en el ministerio de Jesús. Dice a otros profetas, desde luego creo que ya todos entendemos, sabemos que son los profetas, y dice a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó a estos? Dice a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que los que llamamos líderes en las iglesias tienen una función y es trabajar en el perfeccionamiento de los creyentes, perfeccionamiento a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un propósito claro. Esto es parte de la tarea entonces de los creyentes que llegan a madurar, a crecer en su relación con Dios, para finalmente entonces ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta primera parte entonces nos está hablando de esa importancia que tiene el formar parte de una iglesia. Todo creyente, cada creyente debe formar parte de una iglesia porque allí puede recibir entonces lo que necesita como alimento espiritual para ir creciendo e ir madurando. Pero fíjense lo que habla aquí a partir del versículo 14 y 15. Dice, así, si nosotros recibimos esta formación, ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Oh, sorpresa! O sea que esto no es extraño. Fíjense, apenas empezando la iglesia de Cristo, apenas en el primer siglo, ya el apóstol Pablo está hablando que hay esos engañadores, que hay personas, hombres, que engañan con astucia y que usan las artimañas del error. Entonces, en el 15 nos complementa diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Fíjense la importancia que aquí nos está mostrando este texto de crecer en todo aspecto en Cristo Jesús, en el conocimiento, que crezcamos en la verdad, en el amor, y que crezcamos entonces en esa relación con Cristo, que sea cada vez más estrecha. Miren entonces algo que estaba sucediendo desde el tiempo del inicio de la iglesia y que no solamente nos hace referencia aquí en el libro de los Efesios. Vamos a ver otros textos donde nos está mostrando que los engañadores estaban presentes y siempre han estado presentes durante el desarrollo de la iglesia. Hay personas que engañan. Dice ahí, terminando el verso 15, emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, mezclan verdades con mentiras. O enseñan verdades a medias, incompletas, es decir, que no son verdades en las que podamos nosotros confiar, son verdades incompletas. Así que el engañador se camufla. El engañador no llega con un avisito aquí que diga, mi nombre es fulano de tal y quiero engañarte, ¿cierto que no? El engañador, cuando somos engañados nosotros, por ejemplo, con un billete falso, es porque el billete falso se parece mucho al billete original. Entonces, es algo que está presente y es algo que debemos de ser muy cuidadosos. En 2 Corintios 11, 13 y 14, capítulo 11, versos 13 y 14, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a personas que están haciendo esto, dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que si usted es una persona ingenua, empieza a cambiar un poquitito eso. Porque si es ingenuo, es muy fácil que usted caiga en las garras de estos engañadores, de estas personas.
No viva de una manera ingenua y desprevenida su fe, su cristianismo. Recordemos ellos mismos, como les decía, que usan las artimañas del error, usan incluso textos bíblicos. Ah, no, si me está mostrando textos de la Biblia, entonces debe ser cierto lo que me está diciendo. No, no es así. Recordemos que incluso Satanás utilizó textos bíblicos cuando iba a tentar a Jesús en el desierto. Recién él iniciaba su ministerio, ya narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 11. Satanás usó textos bíblicos para querer hacer caer a Jesús en las tentaciones. Entonces, ¿cómo estos engañadores no usarán y no sabrán de textos bíblicos para enredar, no los usarán para enredar y seguir engañando a los incautos? ¿Qué es un engañador? Pues es una persona que no se muestra como es. Es una persona que está mostrando una cara de acuerdo a como le convenga, como a él le parezca, que le puede servir para hacer caer al otro en la trampa. Ese es un engañador. Aquí les tengo unas cuantas preguntas que nos pueden ayudar con respecto a la identificación de personas que quieran engañarnos. Desde luego está lo que ya dije anteriormente, el crecer en nuestra relación con Cristo, el crecer en profundidad en esa relación, el conocerlo, eso es clave. Pero hagámonos algunas preguntas. Por ejemplo, esa persona que me está hablando de Dios, de Jesucristo, de la Biblia, ¿está con sus enseñanzas exaltando a Cristo o al ser humano? Algún ser humano, de pronto incluso un líder, ¿lo está poniendo por encima de Cristo? ¿O está llevándote a confiar plenamente en Jesús y en su obra redentora? ¿O está más bien llevándote a que debes cumplir normas, leyes, hacer grandes esfuerzos o desarrollar tus capacidades y potenciales interiores para llegar a Dios? De eso no nos enseña nada la Biblia. Entonces, ojo con eso. También pregúntate, ¿te motiva esa persona a amar a Cristo cada día más? O más bien despierta en ti una ambición disfrazándola de espiritualidad con supuestas promesas que aparecen en la Biblia, que muchas veces son textos sacados del contexto, manipulados. Por ejemplo, si tienes fe, visualiza ese auto último modelo, ese Ferrari, y Dios te lo va a dar, porque Él lo ha prometido. Falso, eso no es así. ¿Te mueve a vivir a la luz de los principios bíblicos, a pesar de las dificultades que eso implique, del rechazo, de la oposición del mundo que está sin Dios? ¿O más bien te está llevando a ser una persona práctica, pragmática, hasta camaleónica, donde si funciona algo, la forma como lo hagas y te da el resultado, hazlo, no hay ningún problema. Si para ti está bien, hazlo. El relativismo está ahí presente. ¿Te anima a adorar a Dios con una actitud ordenada y decente? Ojo que no estoy aquí diciendo sin emociones, porque Dios nos invita a amar a Dios también con nuestras emociones, pero también con nuestra mente, con toda nuestra voluntad. O más bien te arrastra a hacerlo guiado más por el emocionalismo, de tal manera que sea fácil llegar a estados desenfrenados, donde tú llegues a estar en momentos de enajenación de pronto. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 33, 40 con respecto a esto último. Dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. En el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y
con orden. Entonces, donde hay demasiado emocionalismo, como digo, repito, no porque las emociones deban de estar excluidas de la adoración a Dios, estas emociones, si no se mantienen en un orden, si no hay un cuidado, como dice la palabra de Dios, de forma decente, nos pueden llevar a situaciones desenfrenadas. Este tema entonces de los engañadores es algo delicado y es algo importante, de lo cual de pronto no hemos estado muy atentos, no hemos conocido mucho, pero solamente quiero concluir con dos textos bíblicos. El primero está en 2 Pedro 2:1, voy a leerlo. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Mirábamos que ya el apóstol Pablo lo dijo, que el autor de los Hebreos también lo dijo, ahora estamos leyendo aquí en 2 de Pedro, el apóstol Pedro también lo dice, y es algo que está repetidamente en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento. Es algo importante, esto nos dice, es un tema que debemos tener presente. Y recordemos lo que advirtió el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, cuando hablaba con los discípulos. Allá en Mateo 24, versos 23 y 24, cuando los discípulos le están preguntando sobre los últimos tiempos, Jesús también les dice: entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Al leer este texto, no sé, a mí me da cierto escalofrío, porque esta advertencia es bastante seria, una advertencia que la está haciendo Jesucristo mismo. Y está diciendo, sobre todo esta parte cuando dice, de ser posible engañarán aún a los elegidos de Dios. Es que afirma, dice que van a ser grandes señales y milagros. Y entonces, tú eres de los que de pronto crees que porque una persona te habla de Dios, te habla de la Biblia, y más aún, si hace milagros, entonces ese sí es un siervo de Dios, un enviado de Dios. Pues no es así. No estoy diciendo que esto no suceda, pero que tú tienes que aprender a mirar más allá. Tú tienes que conocer realmente la doctrina que está en la Biblia, lo que enseñó Jesús, lo que habla la Biblia, los principios básicos. No aprender de memoria uno que otro texto por ahí suelto, eso no es lo que nos ayuda. Necesitamos una relación profunda con Jesús, una relación sincera, seria, verdadera con nuestro Salvador. Para concluir entonces, simplemente 4 aspectos a mirar. Si yo soy cristiano, si tú eres cristiano, ten en cuenta estos aspectos. El primero, he sido llamado a crecer constantemente y a madurar. Ojo, si tú eres de esos cristianos de banca, qué peligro, estás en peligro, cuidado. Busca crecer como creyente, que tu fe sea cada vez más madura, más firme, que llegues entonces a esa madurez en Cristo. Otro aspecto, si no estoy creciendo, debo revisar mi relación con Cristo. Ojo, si estás estancado, algo no está bien. Debes revisar esa vida tuya, tu relación con Dios. ¿Qué sucede? Y desde luego tomar, como se dice, cartas en el asunto. Tercero, debo enfocar
mi vida en Cristo y en nadie más. Recuerden esa imagen de las babuscas que está enfocado, es la cruz, está enfocada. Es Cristo, en Él debo estar yo enfocado. Enfocar mi vida en Cristo y en nadie más. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él es entonces quien debe ser el centro de mi vida y mi norte. Y por último, debo vigilar lo que recibo, pues hay muchos falsos maestros. Hay muchos falsos maestros. Y debo entonces estar atento, vigilante, porque ya que hay falsos maestros, no voy a, como se dice vulgarmente, tragar entero. No voy a creer todo lo que me diga una persona con apariencia espiritual, apariencia de bondad. No, lo voy a constatar con lo que Dios mismo enseña en su palabra. Así que, mi hermano, mi amigo, estas son las invitaciones de nuestra reflexión de hoy. Dios te bendiga.